Hola familia, pueblo de esperanza. Dios les bendiga hoy. Si hablamos de la familia, pues creo que no es necesario hablar con los mexicanos de su importancia, ¿verdad? Pero en estos tiempos de separación vale la pena enfatizar la familia como iglesia. Somos una familia. Pertenecemos a una familia en pueblo de esperanza. En este tiempo de transición en nuestra familia, la familia Glessner, preparándonos a despedirnos de Drew para estudiar la carrera, sentimos más y más esta importancia. Y quiero decir desde el principio de esta plática qué tanto los queremos familia, qué tanto los apreciamos, qué tanto los necesitamos. Oramos por ustedes, nos impactan tanto. Pues esta semana sorprendimos a unos de ustedes en un acto de generosidad increíble, dando un ejemplo del gran corazón de nuestra familia en Pueblo de Esperanza. Hoy entonces escuchen este pasaje con atención. A esto, pertenecemos a una familia. Y eso es un regalo precioso de Dios. Gracias. Y hoy la pregunta es, ¿en qué consiste una familia? ¿Qué es la familia? ¿Es la familia como esta caja de cosas perdidas y sueltas en tu casa en que tiras cualquier objeto que no tenga lugar o no sepas su uso? ¿O es como una construcción que puede ser flexible, pero en cada parte tiene su rol y su lugar? Pues este juego de Jenga, pues tienes una torre de bloques y vas turno por turno quitando bloques hasta que la estructura no aguante más y en cámara lenta. Ahí va. ¡Wow! Para abajo. Pues Pablo está escribiendo su carta a Timoteo y su interés principal ha sido instrucciones en la fidelidad dentro del ministerio y la vida organizada de la iglesia. Capítulo 5 sigue con este tema, pero con un enfoque especial en la vida de la iglesia en Éfeso como una familia. Y la maravilla de la creación de Dios en el cuerpo, como vemos allá, o en la familia y en la iglesia, es la combinación de flexibilidad con estructura. En el cuerpo, cada célula, cada órgano, cada sistema tiene su rol y función definida, pero no está congelado. Hay crecimiento, hay cambios, hay capacidad de compensar heridas y enfermedades. Así con la familia sana. Y hoy Pablo describe la iglesia que es como en su aspecto de familia. Cada miembro de la familia tiene su lugar, cada miembro recibe beneficios y cada miembro tiene su lugar de servicio también. No importa su edad, fuerza, capacidad. Y en el diseño y el plan de Dios, pues pertenecer implica recibir y también dar. Así tenemos como idea principal que cada uno pertenece a la familia de la iglesia. Dentro de eso, guardemos la dignidad de cada uno, ayudando las necesidades y cumpliendo las responsabilidades. Otra vez, cada uno pertenece a la familia de la iglesia. Que guardemos la dignidad de cada uno, ayudando las necesidades y cumpliendo las responsabilidades. Y ese tema es evidente desde el principio del capítulo 5. Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Pues nuestra sociedad rápidamente está perdiendo su capacidad de hacer distinciones ni reconocer realidades naturales. Pero en la familia de Dios no debe de ser el caso. Podemos reconocer hombre y mujer, grandes y jóvenes, y todos pertenecemos iguales.
porque es Dios quien nos escoge y salva. Nadie gana un lugar mejor en la iglesia porque trabajó más que otros por su lugar. Pertenecemos a la familia porque Dios nos salvó y Cristo murió y resucitó por nosotros, ancianos, los jóvenes, las ancianas y las jóvenes. Dios nos salvó. Entonces esas distinciones no nos separan, sino que hacen que el todo de la iglesia sea más fuerte. Y Pablo en versículos 1 y 2 establece la naturaleza familiar. Ancianos dignos de respeto, jóvenes hermanos, ancianas como mamás, jóvenes como hermanas. Estos versículos establecen que Pablo está hablando de la iglesia como una familia. No importa la edad, no importa el sexo, cada miembro tiene su lugar y su rol en la familia. Estuve bromeando con mi primo la semana pasada de nuestros fracasos como papás. Y él me ganó con, tú no enseñaste a tus hijos a cambiar los frenos. Y tiene toda la razón. Yo entiendo el concepto de los frenos, las balatas, te puede explicar los componentes y la teoría de los frenos, reconozco cómo evaluar la condición de los frenos, pero no sé cambiar los frenos en mi auto. Mis razones son que, pues, si mi seguridad y la de mi familia depende de los frenos, yo voy a encargar eso a los profesionales. El punto es que es una cosa entender la teoría de algo y es otra cosa aplicar ese principio a la vida real. Y versículos 3 al 16 son la aplicación práctica del principio de los versículos 1 y 2 a una situación real en la iglesia con las viudas. Y aquí en estos versículos, Pablo no nos da una historia específica, no nos da los detalles. Lo que pasa es que Eugenia era una viuda, pero tenía un conflicto con Junia y así no recibía la comida para las viudas. Y hay quejas también entre pues Minerva y Felicia, porque Minerva dijo que el hijo de Felicia es un holgazán. Pues no sabemos nada de eso. Pablo no nos dio detalles. Sin embargo, por el asunto que escribe Pablo, se supone que la iglesia estaba luchando con las cuestiones de las viudas necesitadas y cómo cuidarlas y la cuestión de su comportamiento y reputación. La iglesia desde temprano en la historia, desde Hechos 6, vemos que había cuidado a las viudas y los pobres y en Éfeso estaban haciendo lo mismo. Pero las cuestiones de cómo y quién les estaban enfrentando. Y aunque nos puede parecer poco relevante hoy en día, en realidad siento que Pablo está haciendo un no con los detalles y mucho más importancia que resolver una cuestión de viudas, y los detalles, aunque ciertamente lo está haciendo. Pablo está en estos versículos nos poniendo un ejemplo en cómo mantener la unidad y la integridad de una familia, respetando la dignidad de cada uno como imagen de Dios. Y ahora veremos esta fórmula que puse al comienzo de esta sección. La necesidad más la responsabilidad menos la necedad es igual a la dignidad. Y lo puse en fórmula en respecto a los ingenieros que tuvieron su día el miércoles y trabajan con fórmulas. Gracias por sus trabajos de mantener calidad de productos y carreteras y procesos industriales. Muchas gracias, los queremos mucho. Y aquí básicamente Pablo está trabajando en esta fórmula en los siguientes 14 versículos, con las viudas en una manera que respeta la dignidad de ellas como miembros de una familia, que es la iglesia. Cada miembro es una imagen de Dios y así tiene una dignidad inmensa, algo que nos toca respetar. Pero respetar la dignidad para Pablo implica un trato tal vez distinto que naturalmente pensaríamos. Porque
Pues tiene estos elementos. La necesidad tal vez es lo más fácil de ver. Y en la Biblia la palabra viuda es casi siempre sinónimo con pobre. Y vamos a pasar por el pasaje viendo la realidad de necesidad en las viudas de la iglesia, en Éfeso y hasta hoy en día. Pero Pablo insiste en evaluación y sabiduría, porque viuda no necesariamente es igual a necesitada para Pablo, sino que ¿qué tal su familia natural? ¿Qué tal su edad? ¿Su capacidad de trabajar o casarse de nuevo? Hay que usar sabiduría en esto, como veremos. Y si una es parte de una familia natural, la familia la va a cuidar, ¿no? Ser parte de una familia que responde a nuestras necesidades es un resultado de la dignidad de ser humano, de ser imagen de Dios. Segundo aspecto es la responsabilidad, porque contribuir, ser responsable, también es algo que da dignidad. Trabajar, servir, agregar orden y recursos al grupo también es parte de ser imagen de Dios. Dios mismo trabaja. Como vemos en Juan 5, Jesús respondió, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Dios trabajó 7 días, pues 6 días hay uno de descanso en la creación. Y como representantes físicas de Dios, imágenes de Dios, también cada ser humano tiene la capacidad de trabajar y contribuir. Desde el niño pequeño que carga sus propios vasos, ayuda con cosas pequeñas, hasta el anciano sin fuerzas que trabajar duro, sino que ofrece su sabiduría o sus oraciones. Entonces traer y cumplir nuestra responsabilidad es parte de la dignidad humana. Y con las viudas veremos esta realidad en sus familias naturales que pueden cuidarlas, en su formación de carácter espiritual y en sus ministerios en la iglesia. Y el otro aspecto de nuestra fórmula es la necedad. Tal vez las jóvenes necias eran el problema más grave en Éfeso para la iglesia con el asunto de las viudas, porque reciben más atención que nadie aquí pues, en 3 partes del pasaje. También familias que no cuidaban a sus mamás o sus propios familiares eran un problema. Entonces, a la responsabilidad hay que quitar la necedad para formar un carácter completo. Y eso nos lleva otra vez a la dignidad. ¿Ves que todo esto da dignidad a las viudas? Son agentes morales, capaces de actuar, de crecer, de servir y contribuir. Y también son amadas, servidas, cuidadas. Así participan completamente en la vida de la familia. Necesidad más responsabilidad, quitando la necedad, es igual a la dignidad. Ahora quiero examinar algo de las instrucciones, los detalles de las instrucciones de Pablo para aprender de cómo poner en práctica estos principios, esta fórmula. Versículo 3 dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Literalmente Pablo dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Este es como introducción al tema y expresa, usa sabiduría en el servicio, ayuda a los necesitados con sabiduría y consistencia. Y así vemos que es bueno pensar, definir, organizar. Y la cuestión es cómo somos en eso, en Pueblo de Esperanza. Pues les admito que no a veces muy organizados, ¿no? Ha sido difícil hacer y mantener un directorio. Pues pasar las despensas no ha sido siempre fácil, ¿no? Y es culpa de los líderes, les confieso, ¿no? Podemos organizarnos mejor como iglesia. ¿Nos puedes ayudar en eso? Pero ahí empezamos con una lista, con un proceso, una organización para servir. Y versículo 4
Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Si estuviéramos juntos, les haría la pregunta en cada versículo: ¿cuál de las categorías, necesidad, responsabilidad, necedad, se muestra en este versículo? Pues lo hago con una pausa. Piensa, ¿qué te parece? Pues yo diría aquí responsabilidad. En este caso es la responsabilidad de la familia. La familia es el primer nivel de pertenecer para los seres humanos, desde la creación en Génesis 1 y 2, cuando Pablo estableció la familia. Entonces Pablo dice que esta responsabilidad es primera. Hijos, nietos, familiares deben cuidar a su mamá, a su abuela, a sus tías, a sus propios vulnerables. Es la función de la familia. Porque luego en versículo 5, Pablo dice: la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Este versículo muestra que, ¿estás decidiendo? Necesidad. Claro, Pablo dice: la viuda sin familia, sin recursos, corre a Dios. Obviamente, estar sin nada a todos nos debe dirigir hacia Dios, a todos, no solo a las viudas. Nos obliga a perseverar noche y día en oraciones y súplicas. Pero la viuda necesitada debe encontrar la respuesta en la familia de Dios, la iglesia. Versículo 6. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Y acá tenemos que la necedad, ¿no? La realidad que reconoce Pablo es que no todas las etiquetadas viuda implican lo mismo, ¿verdad? No están en la misma situación. Una mujer joven recién casada y su esposo muere por accidente o violencia o plaga en aquel entonces, pues no estaba en la misma situación que una mujer de 75 años que perdió a su esposo de 50 años o qué tanto tiempo y no tenía hijos. Y si ella se entrega al placer, a vivir una vida dedicada a la búsqueda de diversiones, ¿qué conexión con la vida eterna tiene? Es la pregunta de Pablo. Y versículo 7 dice: encárgales estas cosas para que sean intachables. Y este es, ¿qué dirías? Responsabilidad. Ser intachables. Este mandamiento probablemente se aplica a todos, porque la palabra intachable es masculino plural, no solamente para las viudas. Todos en la iglesia deben ser intachables. Todo el proceso, las viudas mismas, por supuesto, sus familias que las cuidan primero, y la iglesia en evaluarlas, incluirlas y cuidarlas. La iglesia tenía, y hoy en día, tiene chance de ser un testimonio en su sociedad. Hacemos bien a la gente y vivimos vidas santas, diferentes a nuestros vecinos. Y eso llama la atención. Y mira lo que hemos hecho. Voy a nombrar nombres. Marina y Mario, junto con Miguel Villalobos, cuidaron a Carlos, hermano de Amelia, llevándolo al doctor. En estos tiempos sabemos que eso implica más que tiempo y gasolina y dinero, sino un riesgo personal. Y qué testimonio a la familia de Amelia, ¿no? Nuestras acciones como individuos y como familia hablan el evangelio a los no creyentes que están viviendo, y tal como hace 2000 años en atrás en Éfeso. ¿Y qué será el versículo 8? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto no es muy difícil, ¿verdad? Es necedad. Pablo habla muy fuerte en esta sección. Otra vez,
familias, hijos, padres, esposos. Ustedes tienen la responsabilidad de trabajar y proveer por tu propia familia en las necesidades reales. No en el sentido de que, pues en unos 4 años, cuando Drew salga de la carrera, yo me jubilo y ya él tenga que pagarme todo. No, sino que cuando hay una necesidad real, o sea, y obvio, una mamá vieja, alguien discapacitado, los que pueden trabajar, tienen que ayudar. La verdad es que esto no es un secreto, una nueva revelación para las familias. Cada cultura reconoce esta realidad. Me imagino que había un problema real y grave en Éfeso para que Pablo tuviera que decir esto. Pero es necedad no cuidar a tus propios familiares. Aquí en medio del pasaje tenemos la sección más importante, versículos 9 y 10. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Pues este es el detalle de la lista y vemos la conexión directa entre necesidad y responsabilidad. Ahí, si no pudiste adivinar entre los dos, ahí tenemos las dos opciones. Las viudas verdaderamente necesitadas serán atendidas, incluidas en una lista. Y a la vez, porque son hechas a la imagen de Dios, igual que todos, ellas pueden también contribuir responsablemente. Y veremos las cualidades. Pues primero, fiel. Esta es la misma expresión que vimos en capítulo 3 de los obispos y los diáconos. Y la palabra es una mujer de un solo hombre. Para los demás era un hombre de una sola mujer. Pero la idea es fiel a su esposo, sin inmoralidad sexual, sin una mala fama o mala reputación. Segundo aspecto, reconocida. La lista de buenas obras aquí que va a seguir no son cosas que hacer como si se recibiera un sueldo para hacer estas cosas, sino que son cualidades que describen esta persona, que ya todos saben que ella es alguien que lo hace. Y vemos, criar hijos, ha sido buena mamá o ha cuidado a otros niños, pues en el caso de no tener hijos o lo que sea, pues es fiel a cuidar a los demás. Hospitalidad, es generosa y bondadosa, maneja bien su casa y la tiene abierta a desconocidos y a otros necesitados. Lavar los pies de los santos. Esto es el servicio dentro de la iglesia, un símbolo de servicio y amor hacia los demás de la iglesia. Ayudar a los que sufren. Tiene un corazón sensible a los necesitados. Muestra misericordia. Y hacer el bien. Este resume todo. Aprovecha toda oportunidad para hacer el bien. Siempre busca servir a otros, siempre está involucrada en ministerios, siempre está dispuesta a ayudar. Pues es una persona a quien los líderes tienen que decirle, no harás esto por tu propio bien, o si no, pues no habría límite en todas tus actividades, descansa. Pues es una persona entonces reconocida, y otra vez no es una lista para cumplir todo, sino es una lista de ejemplos. Entonces, como mujer de excelencia en Proverbios 31, pues no es una descripción tampoco exacta en cada frase, sino muestra un principio. Así tenemos un principio en esta lista. ¿Qué es lo más importante? Pues aquí, para aterrizar esto, puedes pensar en una mujer grande en años, fiel
en su familia que tiene un corazón para servir. Aunque tales mujeres son raras y especiales en el mundo, tal vez, en verdad es común que cada iglesia tenga varias. Son joyas preciosas, dones de Dios a su iglesia. He leído muchísimas historias de pastores que hablan de la bendición y el impacto que tales mujeres tuvieron en sus ministerios, sus tiempos con ellas, el ejemplo que esa mujer puso al pastor. Y ellas merecen honor y apoyo en la iglesia. Entonces así vemos esta combinación de necesidad más responsabilidad que da dignidad. Pues, ¿puedes pensar en alguien en nuestra iglesia así? Yo sí. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Y quiero preguntar también a todas nuestras mujeres, ¿vas en camino a esta descripción? Pues espero no en el sentido de viuda, ¿verdad? O sea, esto no es un deseo que los esposos de la iglesia mueran, sino que la cuestión es si vamos primero a las mujeres, pero en realidad todos, en formación y en práctica del carácter y el servicio que vemos acá. ¿Qué tal el rumbo de nuestras vidas? Y de la cumbre, de la lista ahí de las viudas con merecedoras de honor, vemos aquí otra vez a qué? La necedad. No incluyas en esta lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Pues Pablo está hablando muy duro aquí de la necedad de ciertas jóvenes viudas en esa iglesia de Éfeso. Las cualidades de estas viudas jóvenes no cuadraban con lo que hemos visto. Son controladas por las pasiones y no por la disciplina y el sacrificio por el Espíritu Santo. No tienen la fidelidad para cumplir las cosas de largo plazo. Son flojas, inconstantes, chismosas, metiches. No se controlan en la lengua. ¿Ven esta diferencia? Pablo está pintando en general, pero vemos un contraste grande. Y como dulce versus agrio, o algo de buen sabor y algo de mal sabor, debemos automáticamente anhelar lo dulce, el buen sabor de esas viudas de honor. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. ¿Qué es lo que vemos acá? Es la exhortación a la responsabilidad. ¿Cómo vas en tus adivinaciones? No hay pecado en ser joven, como vimos con Julio la semana pasada en capítulo 4. La mujer joven tiene que aprender, tiene que crecer, formarse en piedad y fidelidad a su familia y al Señor. Las mujeres jóvenes también son dignas, imágenes de Dios y así capaces de crecimiento, decisiones sanas, el buen carácter. Y la pregunta es, ¿será posible que Pablo puso la lista en versículos 9 y 10 como ejemplo y ambición para las mujeres jóvenes? Yo creo que sí. Todos debemos anhelar crecer. Capítulo 3 nos da un ejemplo para todos, pero para los obispos y los diáconos y las diaconesas. Capítulo 4 nos anima a seguir en eso. Es el propósito del 4. Y capítulo 5 sigue con esa idea para las mujeres, pero también para todos nosotros en la iglesia en realidad. Crecimiento continuo en carácter y servicio, mujeres y hombres.
Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Este es otro ejemplo de necedad. Sí, no es difícil tampoco, ¿no? Pues a través de nuestras decisiones está Satanás esperando. A Satanás le gusta descarriar a cualquier ser humano de las intenciones de Dios. Todos necesitamos estructura, comunidad, familia para mantener la fidelidad y el crecimiento fiel. Si abandonamos esas estructuras diseñadas por Dios, nos hacemos vulnerables a las tentaciones y mentiras de Satanás. Unas mentiras, tú puedes hacer cosas más importantes que cuidar a tu familia o tu carrera, pues te llena de significado e importancia mucho más que en la casa. O sigue tus sueños y tus ambiciones. O en realidad no importas mucho a la iglesia, la persona, pues las personas no te necesitan. Las personas solitarias, ya dejando atrás las mentiras, esta va a ser real. La persona, hombre o mujer, solitaria, es muy, muy vulnerable a estas mentiras. Entonces necesitamos unirnos y guardar a los vulnerables contra los ataques de Satanás. Identificar los vulnerables, nuestros jóvenes, en este caso viudas jóvenes, abiertas a las mentiras y la decepción. Entonces en versículo 16, Pablo termina esta sección con un eco de cómo empezó, con la responsabilidad de la familia. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. También vemos necesidad, ¿no? Permitir a la iglesia cuidar a las necesitadas de veras. Así entonces, vemos que las familias naturales que cuiden a sus vulnerables, porque ustedes, familias naturales, son la primera estructura que Dios dio a la humanidad. Iglesia atiende a las vulnerables que no tengan familia. Así cumplimos juntos el diseño de Dios que incluye y respeta y honra a todos. Reconocemos que somos hechos imágenes de Dios con dignidad. Pues la necesidad, la responsabilidad, quitando la necedad, resulta en dignidad visible y realizada. Pues cada uno cuenta. Pues piensa en ese juego, ¿no? De Jenga. Cada pieza forma parte de la estructura. Y como se van quitando en el curso del juego, se va debilitando la unidad, la estructura, hasta que, ¿ves? Se caiga. Pablo enfrenta lo que parece ser un problema en la iglesia de Éfeso y lo corrige con una visión de la familia y una solución que respeta la dignidad de una parte de la familia, las viudas. Así vimos que cada uno pertenece a la familia de la iglesia. Guardemos la dignidad de cada uno, ayudando las necesidades y cumpliendo con las responsabilidades. Ahora quiero dejarnos con unas preguntas para explorar cómo lo estamos haciendo. Pues en Pueblo de Esperanza, ¿somos una familia? Pues reconocemos que como no hay familias perfectas, tampoco hay iglesias que forman familias perfectas tampoco. Pero tenemos las instrucciones bíblicas que seguir y debemos estar en camino hacia ese ideal. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Con confianza se pueden comunicar con el liderazgo de la iglesia. 2. En Pueblo de Esperanza, ¿estamos suficientemente organizados para mantener una lista de viudas? Pues no tenemos muchas viudas en la iglesia, aunque
Julia, estamos conscientes de ti y queremos estamos andando contigo. Pero ¿cómo vamos con nuestra organización para ayudar a las necesitadas o a los necesitados como iglesia? ¿Cómo puedes? Tenemos el Círculo de Misericordia y ha hecho un gran trabajo en varios años. Gracias a todos ustedes. Pero también podemos organizarnos y mejorar también. Otra pregunta. Mujeres, específicamente este pasaje se trata con ustedes. ¿Cómo van en su crecimiento hacia lo ideal de versículo 10? Pues para aclarar, no implico que la meta de las mujeres es ser viuda, ¿ok? No. Y 2, esta lista debe ser un complemento a las listas que vimos hace 2 semanas en capítulo 3. Entonces, ¿cómo van en su crecimiento? ¿Cómo van en el carácter? ¿Te puedes describir ahí en versículo 10? ¿O vas avanzando en eso? ¿Formulando tu vida? ¿Formando la vida hacia eso? Varones, tampoco es una mala idea checar y examinar la vida con esos detalles también, haciendo bien a la comunidad, sirviendo a los santos, lavando los pies a los santos. Eso no es un ejercicio solo para mujeres, es para todos nosotros. ¿Cómo vamos en el crecimiento? Y pregunta 4. En Pueblo de Esperanza, tenemos una cultura que anima y exhorta a todos a aliviar necesidades, cumplir responsabilidades y cambiar necedades. ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Cómo puedes ayudar en ese aspecto? Obviamente, nuestra meta como líderes en la iglesia ha sido trabajar en eso, responder a necesidades, ayudar, animarlos de la iglesia a cumplir sus responsabilidades y cumplir las nuestras. Y también enfrentar con discipulados necedades también. Eso es para dar lugar a una familia más sana, que más refleje el plan de Dios para su familia, la iglesia. Pueblo de Esperanza, Dios nos ha hecho una familia. Gracias por formar una parte importante de nuestra familia natural. Gracias por formarte parte de nuestra familia espiritual, que es la iglesia. ¿Podemos mejorar? Sí. ¿Vamos tan mal? No lo creo. Ánimo. Estamos caminando la senda que nos ha dado Dios. Pero hombres, mujeres, los de tercera edad, adultos, adolescentes, niños, ustedes forman una parte preciosa y vital de esta iglesia. Guardemos esto, porque Cristo lo compró con su sangre y su resurrección. Somos una familia. Dios les bendiga.